Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este video contiene descripciones de contenido extremadamente perturbador relacionado con posesiones, exorcismos y eventos que muchos consideran sobrenaturales. Todo lo que voy a presentar está documentado en reportes oficiales, testimonios bajo juramento y archivos de la Iglesia. Los exorcismos no son solo películas de Hollywood. No son solo entretenimiento. Son rituales religiosos reales que la Iglesia Católica y otras denominaciones aún practican hoy. Y algunos de estos casos son tan perturbadores, tan bien documentados, que incluso los más escépticos no pueden ignorarlos. Hoy vamos a cubrir los casos de posesión y exorcismo más aterradores de la historia moderna. Casos con grabaciones de audio reales, testimonios de docenas, a veces cientos de testigos, reportes médicos y psiquiátricos, documentación de la Iglesia y, en algunos casos, evidencia que desafía toda explicación racional. Vamos a hablar de personas que hablaban idiomas que nunca aprendieron, de cuerpos que se movían de maneras físicamente imposibles, de voces que no eran humanas, de conocimiento que no podían tener. Y vamos a escuchar, literalmente escuchar, algunos de estos momentos, porque existen grabaciones y son aterradoras. Así que si están listos para adentrarse en algunos de los casos más perturbadores jamás documentados, comencemos. Comenzamos con el caso más famoso, más documentado y quizás más trágico de todos. Anneliese Michel, una joven alemana de 23 años que murió en 1976 después de 67 sesiones de exorcismo que duraron 10 meses. Este caso es diferente a los demás por una razón. Fue grabado. Tenemos audio real de las sesiones de exorcismo. Y cuando escuchas esas grabaciones, algo dentro de ti cambia. Pero empecemos por el principio. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, Baviera, Alemania. Creció en una familia católica muy devota. Era una joven normal, estudiosa, religiosa. Nada indicaba lo que vendría. En 1968, cuando tenía 16 años, Anneliese tuvo su primer episodio. Estaba en su habitación cuando de repente se paralizó completamente. No podía moverse. No podía gritar. Sintió, según sus propias palabras, un peso enorme presionando su pecho como si algo estuviera sentado sobre ella. Ese fue el primer ataque. Los médicos lo diagnosticaron como epilepsia. Le recetaron medicamentos anticonvulsivos. Pareció funcionar por un tiempo. Pero en 1970, los episodios empeoraron. Anneliese comenzó a tener lo que los médicos llamaban ataques psicomotores. Durante estos episodios, se quedaba rígida, sus ojos se ponían en blanco y entraba en estados similares al trance. Pero había algo más, algo que los médicos no podían explicar. Anneliese comenzó a ver rostros demoníacos que aparecían cuando ella rezaba. Comenzó a escuchar voces que le decían que estaba condenada, que iba a pudrirse en el infierno. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Los médicos la diagnosticaron con psicosis epiléptica. Le dieron medicamentos más fuertes. No funcionaron. Para 1973, el comportamiento de Anneliese se volvió extremo. Desarrolló una aversión violenta a objetos religiosos. No podía ver una cruz sin entrar en ataques de rabia. No podía beber agua bendita. La quemaba. Comenzó a hacer cosas extrañas. Se arrastraba debajo de mesas, comía moscas, arañas y carbón. Se orinaba en el suelo. Ladraba como perro durante horas y las voces se multiplicaron. Ya no era una voz, eran varias. Y hablaban a través de ella con voces completamente diferentes a la suya. Anneliese, desesperada, le rogó a sus padres y a la iglesia local que la ayudaran.
Los médicos no estaban funcionando. Los medicamentos no estaban funcionando. Ella creía, estaba convencida de que estaba poseída. Finalmente, en 1975, después de meses de peticiones, la Iglesia Católica autorizó un exorcismo. Los sacerdotes asignados fueron el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt. El primer exorcismo se realizó en septiembre de 1975. Y aquí es donde el caso se vuelve absolutamente aterrador, porque los sacerdotes decidieron grabar las sesiones. Das ist Weihwasser. Das ist Weihwasser. Löstest du das Weihwasser? Ja, wenn du schon lügen kannst. Vater der Liebe. Sag die Wahrheit. Sag alles, was du zu sagen hast. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Befehl ich dir auszufahren. Im Namen des Vaters. Der seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Der Judas und der Nero, der Kain. Puedes escuchar a Anneliese hablando con voces que no son la suya. Las voces que supuestamente hablaban a través de ella se identificaban como Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, Fleischmann, un sacerdote del siglo XVI condenado, y varios demonios sin nombre. Estas voces hablaban en alemán antiguo, en latín, en idiomas que Anneliese nunca estudió. Hablaban de eventos históricos específicos que ella no podía conocer. Y la voz no era humana. Era gutural, profunda, distorsionada. Los exorcismos continuaron durante 10 meses. 67 sesiones en total. Anneliese se negaba a comer. Decía que las voces no la dejaban. Se estaba muriendo de hambre literalmente. Para junio de 1976, Anneliese pesaba solo 30 kilos. Estaba demacrada, débil, muriendo. Sus padres y los sacerdotes creían que el exorcismo estaba funcionando, que estaban cerca del final, que pronto sería liberada. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. Causa oficial: desnutrición y deshidratación. Pero la historia no termina ahí. Los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes fueron arrestados y acusados de homicidio negligente. El juicio comenzó en 1978 y se convirtió en uno de los más controversiales de Alemania. La defensa argumentó que Anneliese estaba genuinamente poseída. Presentaron las grabaciones de audio. Trajeron testigos, más de 40 personas, que juraron haber visto fenómenos inexplicables. La fiscalía argumentó que era epilepsia y psicosis, que los sacerdotes y los padres dejaron morir a una joven enferma por fanatismo religioso. Los 4 fueron declarados culpables y sentenciados a 6 meses de prisión, suspendidos con libertad condicional. Pero el debate nunca terminó. ¿Fue posesión real o enfermedad mental? Los escépticos señalan que todos los síntomas pueden explicarse médicamente.
la aversión a objetos religiosos, condicionamiento psicológico, las voces, personalidades disociativas, los idiomas, criptomnesia, memoria oculta de cosas escuchadas, el comportamiento extremo, psicosis severa. Pero los creyentes señalan cosas que son más difíciles de explicar. Anneliese hablaba en perfecto latín eclesiástico, un dialecto que no se enseña en escuelas alemanas normales. Sabía detalles específicos de la vida de sacerdotes muertos hacía siglos. Durante algunas sesiones, su voz cambiaba instantáneamente, sin transición, entre múltiples voces completamente diferentes. Y hay algo más. Algo que incluso los escépticos no pueden explicar completamente. En las grabaciones puedes escuchar a Anneliese, o lo que sea que hablaba a través de ella, revelar secretos de los sacerdotes, pecados que nunca habían confesado a nadie, cosas que solo ellos sabían. ¿Cómo? Médicos forenses que escucharon las grabaciones dijeron que para producir algunas de esas voces, las cuerdas vocales humanas tendrían que ser dañadas permanentemente. Anneliese no tenía daño en su garganta. El caso de Anneliese Michel se convirtió en la base de 2 películas: El exorcismo de Emily Rose, 2005, y Requiem, 2006. Pero ninguna película captura realmente lo perturbador que es escuchar las grabaciones reales. La tumba de Anneliese en Klingenberg se convirtió en un sitio de peregrinación. Miles de personas la visitan cada año. La Iglesia Católica Alemana, hasta el día de hoy, mantiene que el exorcismo era necesario y apropiado. Los médicos mantienen que fue un trágico caso de enfermedad mental mal manejada. Y las grabaciones siguen ahí, disponibles, esperando a que alguien las escuche y decida por sí mismo.